Hola y bienvenidos a esta nueva entrega de la serie de videotutoriales del proyecto ASIR. En el último vídeo vimos cómo configurar la red en nuestros equipos Windows 2008 y Windows XP. Los dejamos funcionando la red y comprobamos que tenían conexión uno con el otro equipo. Hoy lo que vamos a hacer va a ser crear un dominio en el equipo Windows 2008 y unir a este dominio el equipo Windows XP. Lo primero que vamos a explicar es qué es un dominio. Un dominio es una agrupación de máquinas y usuarios, de tal manera que cuando un usuario se conecta a un dominio, se está conectando realmente hacia un usuario con un equipo que está registrado en el dominio. No se está registrando de forma local en su equipo, se está registrando en el dominio, en el equipo servidor. Todas las configuraciones y parámetros de ese usuario estarán en el servidor, de tal manera que si nosotros hacemos una configuración para que el usuario no pueda crear archivos en el escritorio, por ejemplo, eso estará en el dominio, no estará en la máquina anfitriona en la máquina anfitriona Windows XP, y además podrá autenticarse en cualquier equipo que esté conectado a la misma red. Para crear el dominio en el equipo Windows 2008 vamos a Inicio, Administrador del servidor. En el administrador del servidor vamos a tener dos apartados muy importantes, que son funciones y características. Las funciones aportan una función al servidor y las características aportan una nueva función a las funciones anteriores. Visto de otra manera, es como un coche al que le instalamos un aclimatizador o un aire acondicionado. Lo que vamos a instalar es una función. Si pinchamos en funciones, vemos que de momento no tenemos ninguna instalada. Para agregar una nueva función, pulsamos en agregar funciones. En la primera pantalla que nos sale, nos dice varios consejos para nuestro servidor. Que la cuenta de administrador deba tener una contraseña segura, que la configuración de red tenga IPs estáticas, en nuestro caso la zona interna tiene una IP estática 10.0.0.1 y tiene otra IP dinámica que coge de nuestro router. Las actualizaciones de seguridad más recientes de Windows están instaladas. Esto es, pues tener el Windows Update corriendo. También nos dice que podemos omitir de forma predeterminada esta pantalla las próximas veces que instalemos una función. Como ya no la sabemos, la marcamos. Así no nos lo recuerda. Si quisiéramos que no lo recuerde, no lo marcaríamos. Pulsamos Siguiente. Aquí vemos todas las funciones que nos deja instalar nuestro servidor. Vemos algunas importantes como el DHCP para asignar IPs, ISS, que es un servidor web, Terminal Service, un servidor para escritorio remoto, y el que nos importa en nuestro caso, el servicio de dominio de Active Directory. Este nos va a instalar nuestro dominio. Pulsamos y seleccionamos Siguiente. Cabe remarcar que Servicios de Active Directory nos va a instalar en un paso siguiente el servidor DNS. Nos da unos parámetros para tener en cuenta, que debemos leérnoslo, y continuamos. Nos pide por último la confirmación y nos dice además que tras finalizar la instalación del Active Directory ejecutemos dcpromo.exe para promocionar este equipo a controlador de dominio. El controlador de dominio es el administrador de nuestro dominio. Como he explicado antes, también deberemos instalar la función DNS. Lo que hace el DNS es traducir un nombre a una IP, de tal manera que cuando nosotros ponemos en nuestro navegador web google.es, este servicio lo que hace es traducir google.es a una dirección IP. Esto es porque los equipos no trabajan con nombres, trabajan realmente con IPs. Entonces, nosotros, cuando en los equipos clientes nos conectemos al dominio, nos vamos a conectar por un nombre, pero realmente lo tiene que traducir a una IP y eso lo hace el servidor DNS. Cuando termine nos dirá que el servicio de dominio de Active Directory está instalado y nos recordará
que cuando cerremos ejecutemos dcpromo.exe para ejecutar el asistente para hacer este servidor controlador de dominio. Cerramos. Abrimos una terminal y ejecutamos dcpromo.exe. Comprobará los servicios de Active Directory. Este paso no tardará mucho. Y cuando termine comenzaremos la instalación de Active Directory realmente. Lo primero que nos dice es que se nos va a ejecutar un asistente para hacer este equipo controlador de dominio. Podemos usar la instalación en modo avanzado, pero no lo vamos a usar debido a que la instalación en modo normal nos vale para este caso. Pulsamos siguiente. Ahora nos dice que los controladores de Windows Server 2008, al tener funciones avanzadas, puede que alguna de las funciones que tengan no sean compatibles con versiones anteriores a Windows Server 2008. Pero no tiene realmente demasiada importancia. Vale, ahora vemos que podemos agregar este controlador de dominio a un bosque existente o a un dominio nuevo en un bosque nuevo. Un bosque es una colección de dominios. Y también puede ser un único dominio. Como todavía no tenemos ningún bosque creado, tenemos que crear un dominio nuevo y un bosque nuevo. Como he dicho, un bosque puede estar formado por un único dominio. Además, en los bosques hay árboles. Los árboles son otro compuesto de varios dominios, solo que tienen una parte del nombre común. Por ejemplo, si yo crease clase1.proyecto.net y clase2.proyecto.net, estos dos estarían en un mismo árbol del mismo dominio. Y si crease clase1.net y clase2.net, serían distintos árboles en un mismo bosque. Así que pasamos a crear un dominio nuevo. Ahora nos pregunta cómo se va a llamar nuestro dominio. En mi caso se va a llamar proyecto.net. Comprobará si el nombre del bosque ya se está usando en nuestra red. Como en nuestra red no hay ningún bosque usado, pues nos dejará perfectamente. Pero esto en caso de que estemos en una red con varios bosques y este nombre estuviese repetido, no nos dejaría. El nombre NetBIOS es al igual proyecto.net. Ahora nos pide el nivel funcional del bosque. Esto nos indica que si en un futuro vamos a agregar nuevos controladores de dominio, la versión mínima que tendría que ser es o Windows 2000 o Windows Server 2003 o Windows Server 2008. A nosotros para nuestras configuraciones nos da igual, debido a que de momento no vamos a agregar ningún controlador de dominio además, y en ese caso va a ser Windows Server 2008. Pues ponemos Windows Server 2008 por si acaso. Agregamos en un futuro un Windows Server 2008, aunque si pusiéramos un Windows Server 2000 también podríamos agregar un Windows Server 2008. Ahora nos dice que podemos instalar el servidor DNS, un catálogo global al que nos obliga, o un controlador de dominio de sola lectura que no nos deja. El servidor DNS, como he dicho antes, es obligatorio, aunque nos deja la opción de quitarlo. Si lo quitásemos tendríamos que instalarlo aparte y hacer toda la configuración de DNS manualmente, así que es obligatorio. El catálogo global es una base de datos en la que se guardan todos los objetos de nuestro dominio y no nos deja hacer el controlador de dominio de solo lectura, debido a que este va a ser el primer controlador de dominio de este dominio y ha de poderse escribir. Pulsamos siguiente, recordando con la opción servidor DNS activada. Nos avisa de que este equipo tiene direcciones IP asignadas dinámicamente. Esto es debido a que, como he dicho previamente, tiene una IP dinámica que pilla por el router, pero la IP que nos importa, que es la del área local, está como estática, así que podemos seguir con nuestra instalación. Pulsamos sí, el equipo usará una dirección IP asignada dinámicamente, aunque nos pone que no sea recomendado. No es recomendado porque si otro equipo de la red tiene que conectarse al dominio, no lo va a encontrar si cambia dinámicamente, pero nadie de esa red que pilla dinámicamente la IP va a conectarse. Ahora, nos dice que no puede crear la delegación porque la zona primaria autoritativa no se encuentra o ejecuta en el servidor DNS. Esto no importa de momento.
Ahora nos pregunta dónde se van a guardar los archivos, que van a ser el de la base de datos, el de los archivos de registro y la carpeta del volumen. La dejamos por defecto, aunque lo podemos cambiar. No hace falta cambiar ninguna ruta. Como siguiente, ahora lo último que nos va a pedir va a ser la contraseña del administrador en modo restauración. Esto no tiene nada que ver con la contraseña con la que iniciamos sesión con el administrador del dominio. En nuestro caso va a ser 123 abc. Y pulsamos siguiente. Ahora, por último, nos dice todos los parámetros que hemos puesto en el dominio. Los revisamos. El nombre es proyecto, que era el proyecto.net. Nivel funcional, Windows Server 2008, como habíamos puesto anteriormente. El controlador de dominio no era de sola tenemos que instalar un catálogo global, un servidor DNS. No vamos a hacer delegaciones de DNS. Las delegaciones de DNS si queremos hacer replicaciones de las DNS. Nos recuerda que se va a instalar el DNS en este equipo, que se va a configurar automáticamente en este equipo el DNS y que se va a configurar el DNS preferido para este servidor. Vale. En el siguiente paso se va a instalar el controlador de dominio y el DNS, además de configurarse el DNS. Esta es una de las funciones que al terminar requiere reiniciar el servidor. Entonces podemos marcar reiniciar al completar. Hay otras funciones que al instalarse no hace falta que reiniciemos el servidor. Hemos de recordar que no es recomendable que los servidores se reinicien cada poco tiempo. Es recomendable que los servidores estén el máximo tiempo posible dando servicio. Pues son servidores. Esta instalación tardará unos 5 minutos. Ya se ha instalado el controlador de dominio. Y una vez que se ha reiniciado, nos pide, como siempre, que pulsemos control suprimir para iniciar sesión. Ahora vemos que el usuario con el que podemos iniciar sesión es proyecto/administrador. Proyecto es el dominio que teníamos y administrador el usuario administrador que teníamos antes de unirnos al dominio. La contraseña, como nos decía en el último apartado de la configuración, va a ser exactamente la misma que la que teníamos como administrador. No es la que pusimos para la administración de recuperación. Así que iniciamos sesión con nuestra antigua contraseña. Ahora mismo nos va a crear la configuración de usuario para el dominio. Y una vez que nos entre, ya tendremos un controlador de dominio instalado y estaremos en un dominio con este equipo. Esto es todo en este vídeo. Hasta la próxima.